porque la mayor riqueza es tu salud. En CDN Radio presentamos Crónicas de Salud. ¿Todos quieren celebrar con nosotros? Un grito de júbilo. Si Dios dice que sí, las cuerdas se abrirán. Si Dios dice que sí, la bendición vendrá. Si Dios dice que sí, las cuerdas se abrirán. Si Dios dice que sí, la bendición vendrá. Ya no tengo temor de nada, porque sé que Jesús me guiará. Donde digas, Señor, yo iré, porque sé que tú tienes el control. No hay nada que pueda parar lo que tienes para mí, lo que tienes para mí. Tú eres grande y tu majestad no se puede comparar, no se puede comparar. Si Dios dice que sí, las puertas se abrirán. Si Dios dice que sí, la bendición vendrá. Si Dios dice que sí, las puertas se abrirán. Si Dios dice que sí, la bendición vendrá. Ya no tengo temor de nada, porque sé que Jesús me guiará. Donde digas, Señor, yo iré, porque sé que tú tienes el control. No hay nada que pueda parar lo que tienes para mí. Muy buenas tardes, queridos amigos. CDN Radio da apertura en esta tarde a su revista de salud, Crónicas de Salud, una revista médica con informaciones día por día actualizada para que usted se pueda mantener informado de los últimos avances en salud en el mundo. Hoy, con un tema especial, caracterizado por los momentos de lluvia en la que estamos viviendo en República Dominicana, y quiero informarle que según ONAMED, la Oficina Nacional de Meteorología, estas lluvias van a continuar en República Dominicana a partir de esta noche y mañana en la mañana. Así que si usted guardó su paraguas, debe volverlo a sacar e introducirlo en su vehículo, porque estas lluvias van a continuar, y justamente producto de las lluvias se producen, luego que las lluvias comienzan a ceder, algunas enfermedades de tipo zoonóticas, como es el caso de la leptospirosis. Ese es el tema central de hoy, causa de varias muertes el año pasado en República Dominicana, y que es una enfermedad transmitida por animales vertebrados, como es el caso de los ganados bovinos, también de algunos roedores como el ratón, que es muy común, la orina de ratón, así también como el caballo, la cabra, su perro de que tiene usted en su casa también. Por eso vamos a hablar de la prevención de las vacunas que sí existen para estos animales, y así usted poder evitar tener en su hogar la fuente de contagio de una enfermedad tan terrible como es la leptospirosis, que también afecta a niños, a mujeres embarazadas. Y no quiera usted saber lo terrible que es el cuadro clínico de una mujer embarazada cuando tiene esta enfermedad, ya la llamada enfermedad de Weil, que es el punto más grave de la leptospirosis. Y entonces eso vamos a tener en detalle esta tarde. Así que ustedes manténganse en sintonía con CDN Radio, aquí en nuestras líneas telefónicas, para que usted pueda hacer sus llamadas y enterarse de las últimas informaciones correspondientes a la leptospirosis. Noticias de salud. El Ministerio de Salud Pública divulga medidas de prevención por inundaciones. El Ministerio de Salud Pública, luego de realizar ayer martes su sala de situación, informó que las autoridades evalúan daños causados por las inundaciones a establecimientos de servicios ubicados en la zona bajo de alerta.
También anunció que coordina con el Plan Social de la Presidencia y cuerpos de bomberos para mantener la higiene y la limpieza correcta en los albergues donde son conducidas personas desplazadas. Para enfrentar el efecto de las inundaciones, estas medidas a nivel de los hogares de los desplazados serán presentes en condiciones que permitan garantizar la salud y así explica el organismo de salud. Entre las intervenciones se incluyen la vigilancia de la calidad del agua, los alimentos y ofrecer orientaciones precisas a las personas para que se cloree el agua y hagan un correcto lavado de las manos. Mientras, el Departamento de Salud del Medio Ambiente del Ministerio trabaja con la dosificación de cloro en los acueductos de servicio. Además, en particular, en el rescate de personas vulnerables como embarazadas, niños y envejecientes. También coordina con el Servicio Nacional de Salud para garantizar la atención a las personas en situaciones de emergencia y de urgencia. Noticias de salud. África será el laboratorio mundial para la primera vacuna contra la malaria. La vacuna, que se aplicará a niños entre 5 y 17 meses, es una inyectable que provee una protección parcial contra la malaria a los niños pequeños y actúa contra el Plasmodium falciparum, el parásito más mortal globalmente y de mayor incidencia en el África, según se anunció en una reunión de alto nivel celebrado en Nairobi. Será aprobada en los menores en un ensayo de 3 fases y servirá como herramienta de control de la malaria complementaria que podría también ser añadida al paquete básico de medidas recomendada por la Organización Mundial de la Salud para la prevención del paludismo. Nuestro tema central. Como tema central tenemos la leptospirosis, pero qué interesante. Primero es que luego de la medida que acabamos de anunciar por el Departamento de Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública concomitantemente con la Dirección del Servicio Nacional de Salud para llevar auxilio a los damnificados, desplazados por estas torrenciales lluvias que han estado cayendo durante toda esta semana en el territorio nacional, es importante anunciar que esta vacuna que está siendo puesta en práctica en el África sobre el paludismo sería para nosotros también de mucha ayuda, porque nuestro país es un país endémico de la malaria. Además, hay brotes esporádicos y sabemos la cantidad de personas, de niños, adultos, embarazadas, que año por año sufren el contagio de esta enfermedad, como es el paludismo, y que también son causantes de muchas muertes en toda América Latina y el Caribe. Y además anunciar la importancia de que estas medidas también podían prevenir lo que sería el tema central nuestro de hoy. Hoy nosotros vamos a conversar con ustedes sobre el tema de la leptospirosis. Muchos de ustedes han escuchado esa palabra. ¿Qué será la leptospirosis? ¿De dónde proviene? Pues la leptospirosis no es más que una enfermedad zoonótica, bacteriana, que corresponde a la enfermedad febril producida por la Leptospira interrogans. Es una bacteria que, de la familia de las espiroquetas, que afecta a los seres humanos que viene de un amplio rango de animales, incluyendo a los mamíferos como las aves, anfibios y reptiles. Los principales síntomas de la mayoría de estos casos se dan con fiebre, cefalea, y cuando ya llega a lo que es la gravedad de esta enfermedad, como es el caso de la enfermedad de Wade, pues entonces da la manifestación principal, y esa manifestación es cuando el ser humano se pone tal y como si usted conoce un canario, usted entonces va a ver lo que se llama una enfermedad de Wade. Es una persona con una conjuntiva y una tez amarilla intensa, y entonces eso es producido básicamente por el daño que esta leptospira, esta bacteria, esta espiroqueta penetra a nivel del hígado, y entonces produce daños que por lo regular la muerte no es por el daño hepático, pero que sí, cuando llega este periodo de ya el síndrome que le mencionaba,
el de whey, pues entonces ya es prácticamente el 50% de los pacientes que sufren esta enfermedad pueden morir producto ya de la leptospirosis. Fíjense la importancia que es. Cuando estos días de lluvias así, en los países como nuestro tropical, entonces los animalitos llamados roedores que ustedes conocen y que muchos de nosotros sentimos cierto tipo de rechazo porque verdad que son unos animalitos que son medio traviesos, como son los ratones. Entonces estos animalitos comienzan a salir de sus madrigueras donde se reproducen porque el agua inunda todos sus lugares donde ellos están habitando normalmente. Y entonces salen y van a los lugares donde por lo regular está muy habitado. Y cuando ellos hacen su orina, cuando orinan o cuando defecan, pero seguramente por la orina, en alimentos o en aguas donde el agua de tomar o el agua contaminada de estanques, entonces un niño, un adulto, se pone en contacto, sobre todo porque la vía de entrada de esta enfermedad es a través de las heridas cortantes. Si usted hay una controversia a nivel mundial que se piensa que eso puede penetrar la piel intacta, pero estamos seguros de que no es así. La leptospirosis penetra si usted tiene una herida en su piel, si usted tiene una herida en un pie, por ejemplo, en sus manos, y usted se va a bañarse en un lugar donde roedores o animales como vacunos también, cabras, vacas han ido y han orinado, entonces esa orina contaminada de la leptospirosis puede penetrar a su cuerpo a través de esa herida, pero también puede hacerlo a través de la conjuntiva de su ojo. Y entonces esa es la importancia de usted tener un control de cómo hacer la medida de prevención. ¿Decía Rosy? Gracias, buenas tardes, doctor, y a todos los amigos que nos escuchan. Yo tengo una pregunta. Usted dijo también cuáles son las formas de que una persona se puede contagiar de esta enfermedad, pero el río desbordado o una cañada, etcétera, la gente se tira para cruzar de un extremo a otro cuando lo van a rescatar o cuando se van a buscar un refugio. ¿Se puede una persona infectar teniendo contacto sus partes, sus genitales con esta agua? En el caso de la mujer, ¿qué le produce? Y en el caso del hombre, quizás la mujer es más vulnerable, ¿no? Sí, así es, pero se habla científicamente que estos casos se producen por agua estancada, básicamente. Agua corriendo, cañadas que van corriendo por la crecida o los ríos. Es muy difícil que se produzca este contagio. Pero sí es importante conocer que este microorganismo infecta en una gran variedad de mamíferos, tanto silvestres como domésticos, especialmente los roedores, como decía, el ganado vacuno, los porcinos, los perros, caballos y cabras. Raramente afecta a los gatos. Yo sé que muchos tenemos en nuestros hogares este animalito, el gato, y de repente también debemos sentir precaución, pero muy raramente la leptospira afecta al gato. Los animales pueden estar asintomáticos y eso es un problema que usted no puede percibir si están enfermos o no. No se le ponen los ojitos amarillos como se le pone al ser humano, pero porque pasan de manera asintomática, o sea, ellos no perciben, ellos inmediatamente están contaminados, pueden pasarse toda la vida orinando leptospira y contaminando alimentos, aguas y todo lo que ellos le toquen con sus orinas, y sin embargo a ellas no se le desarrolla la enfermedad. La infección clínica a ella le puede ser que la desarrollen y puede ser fatal para los animales también que desarrollen la leptospirosis. Pero por ejemplo, en el perro cuando lo desarrolla, aproximadamente un 10% de ellos mueren producto de esta enfermedad. El aborto, que es una de las causantes de manifestaciones que produce esta enfermedad de leptospirosis, es una de las formas como los veterinarios, por ejemplo, se dan cuenta cuando un animal podría estar enfermo de la leptospirosis, y es que un animal que son abortadores habituales producida por esta enfermedad. Y también es que reconocer que en el humano, cuando están infectados de esta enfermedad de la leptospirosis, pueden hacer también lo que son abortos a repetición. Entonces, la infección de esos pequeños roedores llamados los ratones, ¿verdad?, que son animales que conviven prácticamente donde están los alimentos, donde los hogares, porque son animalitos que andan, ya usted sabe lo difícil que es eliminarlos. Ocurre
en que se contaminan precozmente en la vida, y una vez infectado el animal elimina por la orina el microorganismo, ya sea en forma continua o intermitente a lo largo de toda su vida, lo que resulta que en la contaminación del medio ambiente, especialmente del agua, los microorganismos pueden permanecer viables días y hasta meses dentro de esos estanques, esas aguas. Y entonces, imagínense ustedes de qué manera tan fácil, cuando duran tanto tiempo vivos en esos lugares, pueden infectar al ser humano. Así que es importante que usted tome esta medida. Los humanos más frecuentemente se infectan después de la exposición a fuentes ambientales tales como la orina del animal, el agua, el suelo contaminado. Recuerden que no solamente en el agua, usted puede tener el suelo contaminado, usted está descalzo, usted tiene una herida y de repente usted pisa, se hace el contacto con la leptospira que está ahí en el piso, y entonces usted puede recibir e ingresar a su cuerpo y hacer la enfermedad. Porque le decía que la puerta de entrada incluyen los cortes, o sea, abrasiones, cortaduras de su piel, de la mucosa y de la conjuntiva de su ojo. Atención, por eso cuando usted se mete en un estanque de esos que no hay fluido, no corren, ya sean las vacas, los cerdos, que pueden emanar ahí cualquier tipo de orina, pueden estar contaminados con la leptospirosis, y entonces usted se bañó en un estanque de eso y puede infectarse, que ya hemos visto casos de jóvenes que disfrutan de los aguaceros, de las lluvias, y de repente se meten a bañarse en esos lugares y están contaminados, y o sea por la conjuntiva o por alguna lesión de continuidad de su piel, llámese una herida, se pueden infectar. La infección es raramente adquirida por la ingestión de alimentos. No es que no se puede dar, sí se puede, pero es raramente, porque el alimento por lo regular, la mayoría, donde a ellos les gusta el arroz, en los colmadones, colmados, supermercados y latas. Por eso es lo importante cuando usted va a utilizar una lata en su casa o cualquier envase que usted vaya a utilizar, que va a tener que abrirlo porque tiene una tapa o porque tiene una lata, es importante que usted lave todo lo que usted va a aperturar, abrir en su casa, que usted compra en un lugar de supermercado o colmado, porque podría ser que durante la noche esos animalitos hayan puesto su orina en esa sustancia, llámese vaso, llámese envase de vidrio o latas, y entonces si usted hace un lavado, usted va a evitar que una de las vías de contagio, que es la gástrica, aunque no es tan común, se produzca. ¿Pero por qué no es tan común? Porque la mayoría de los alimentos son cocidos, y a la medida que se produce el calor, la ebullición, pues entonces tienden a desaparecer. Entonces, la infección, como le decía, raramente es por digestión de los alimentos, de orina y vías aerosolales, pero también existe controversia en cuanto si se la penetra la piel, si la piel está intacta o no. También dice que es difícil que se pueda producir, pero no sabemos realmente. Hay riesgo de actividades de riesgo para la infección que incluyen, por ejemplo, la exposición ocupacional, como es el caso de los granjeros, los agricultores de arroz. Ustedes saben que esos arrozales tienen mucha agua, y por lo regular en esas aguas siempre están los roedores tratando de comerse esos alimentos, y ahí hacen sus orinas. Y esos trabajadores del campo, amigos que nos están escuchando, como son de La Vega, Bonao, toda esa zona que tiene muchos arrozales, San Francisco de Macorís, por eso es importante que usted pueda colocarse sus botas, cubrirse, sobre todo si tiene heridas, si hay continuidad en su piel, para usted evitar así contaminarse con una de esta enfermedad, como es el caso de la leptospirosis. También la exposición de granjeros, agricultores, trabajadores de mataderos, cazadores, veterinarios, leñadores, trabajadores de las cloacas, de esa limpieza que se hace, trabajadores en la cosecha de arroz, como mencionaba, y también en las actividades de recreación, nadar en aguas contaminadas, el canotaje, práctica de ciclista en todo terreno. Hay que tener cuidadito con esto. La exposición doméstica es el caso de la exposición a las mascotas infectadas y a los roedores que tenemos, que son visitantes que no son invitados a nuestros hogares, pero que son difíciles de no permitirles su entrada. Así que debemos tener mucho cuidadito con las lesiones en la piel y con los contactos de estos roedores.
Le damos la bienvenida a la doctora Ligny Valenzuela. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, doctor. Aquí escuchándole sobre los invitados, ¿cómo que usted dice? Sí, invitados que no están invitados realmente a nuestro hogar y se penetran y llegan. Doctor, como ya el caso de los lo ratoncitos. tienen como mascota. Ya hay niños que le gustan inclusive tenerlo, coleccionarlo, y vemos Ya. que los papás lo permiten que pasen de una mano a otra. Así es. Que en estos días de contaminación ellos estarán de su cuenta tratando de emigrar también. Entonces yo le pregunto a ustedes, amigos, ¿cómo usted entiende que puede ser la manifestación clínica? ¿Cómo usted se da cuenta que está afectado por esta enfermedad de la leptospirosis? La leptospirosis tiene un curso variable, o sea, no es una enfermedad per se que usted dice es característica de esta. Por eso vamos a hacer algunas diferencias de diagnóstico y ver cuáles son otras enfermedades que podemos nosotros ver que se pueden confundir con la leptospirosis. Por ejemplo, como es una enfermedad que tiene una manifestación subclínica, muchas veces pasa asintomática, no tiene unos síntomas poderosos que puede verse, como lo veremos ya cuando estamos en el caso del síndrome de Weill, que ya es una enfermedad potencialmente la más grave de la enfermedad de la leptospirosis, que puede producir daños severos y potencialmente puede ser mortal, acompañada de fallo multiorgánico, donde el riñón, el corazón, el hígado sufren daños tan importantes que puede comprometer la vida. Tanto así que cuando se llega a este punto, el 50% de la población afectada, sobre todo cuando tenemos casos de embarazadas, que se ve casos difíciles en nuestras embarazadas, entonces puede producirle la muerte. Clínicamente se presenta con fiebre, escalofríos, dolor en todo el cuerpo, la mialgia, dolor de cabeza, que eso es prácticamente 75% de estos pacientes producen dolor o cefalea. Estos pacientes, después de un periodo de incubación de 2 a 26 días y un promedio de 10 días, comienzan a hacer estos síntomas característicos que experimentan náuseas, vómitos, diarrea. Y que se puede otros. parecer a otra enfermedad viral. Sí, también. La confunden hasta con el dengue y malaria, porque Así produce es. el mismo dolor del cuerpo, la mialgia, hay coloración a nivel Amarilla a nivel de los un ojos, tinte amarillo que hasta lo podemos confundir con hepatitis. sobre todo la tipo A. La tipo A, la viral, que produce una hepatitis que pone de color amarillo nuestros ojos. ¿Y sabía usted, doctor, que la lectopiria fue diagnosticada por una biopsia renal en un paciente fallecido? Así es, porque O sea es que que se no acumula fue- a nivel renal y hepático y produce daños renales tremendos que de hecho pone en mal funcionamiento el riñón, un órgano tan noble como este, que puede comenzar a producir el daño. Entonces los casos subclínicos subjetivos de leptospirosis también tenemos lo que son como complicaciones, ya aparte el dolor, la mialgia, la cefalea, también produce lo que es las hemorragias, dolor abdominal, produce confusión a nivel conjuntival, hepatoesplenomegalia, o sea, un engrandecimiento del hígado como también del vaso de su cuerpo, y edema generalizado característico por la ruptura de los vasos, la hemólisis que produce, la hemorragia que produce interna. ¿Cuáles son las complicaciones más importantes? Eso es importante que usted vaya conociendo esto, ¿sí? Hay complicaciones porque esta enfermedad puede comenzar de una manera subclínica, usted no está dando cuenta, ese dolor, esa cefalea, esa intensidad, ese dolor en el cuerpo. Usted está creyendo que tiene, como le llaman, el rompehuesos, que es una enfermedad que va a percibir si se va a pasar con simple calmante analgésico. Pero cuando comienza entonces a hacer de la suya, como uno dice, a hacerle daño a los órganos vitales como es el hígado, el riñón, el corazón, entonces las cosas se van complicando. Así es, doctora Ligny. Así es, doctor. Inclusive en esos pacientes con lectopiria es importante el seguimiento, realizarle algunos estudios para saber que no exista ya instalado una complicación más, porque realmente eso es lo que nos hace el peor pronóstico. Yo recuerdo de Bonao, doctora, una paciente que nos llegó a nosotros a la maternidad, a la Altagracia, una joven con un embarazo de 32 semanas, y cuando llegó a la emergencia, un tinte histérico tan marcado, que lo primero que pensamos, bueno, o es una hepatitis o podemos estar en la presencia de una leptospirosis. Y estábamos frente a una época de lluvia como la que estamos viviendo en este momento. Las contaminaciones traen muchas complicaciones realmente de Y salud. la joven mujer, lamentablemente, después de 5 días con nosotros en el hospital, murió.
se pudo salvar su hijo, no hubo una transmisión vertical de la lectopira, pero sí la madre falleció por daño renal básicamente. Esa señora no hubo forma de que pudiera orinar porque la lectopirosis se alojó, como usted muy bien dice, y le dañó el riñón. Y como hace daño multiorgánico cuando estamos ya a nivel de la presencia del síndrome de Weill, que es la manifestación más crítica que puede hacer la El estadio lectopirosis. peor Así de es. la lectopiria. También puede aparecer con distrés respiratorios, o sea, trastornos respiratorios que produce esta enfermedad, como fallo hepático. Es generalmente reversible el fallo hepático. Después que el paciente ha sido tratado, manejado de manera oportuna, el hígado regresa otra vez a su normalidad. O sea que por el hígado, pues la nobleza de este órgano permite volver a su estado normal. Puede producir una miocarditis, que es una inflamación del músculo del corazón. Y entonces ahí las cosas se van complicando cada día más. Por eso la importancia de hacer un diagnóstico a tiempo y precoz para nosotros poder darle el manejo correspondiente. Y medidas higiénicas, doctor. Sobre todo, doctora, ahí es que vamos a conversar. Yo decía al introducir el programa que es importante cuando usted vaya al supermercado, cuando usted vaya al mercado, a los colmadones a comprar, todo lo que usted lleve a su casa, hágale una lavadita antes de usarlo. Lávelo. Comience entonces a utilizar medidas higiénicas para evitar que ahora con estas lluvias los ratones que se ponen a contaminar lo que son esas latas y esas cuestiones, pues van a producir que usted evite enfermarse cuando usted tome estas medidas importantes. Tenemos una llamadita para usted. Crónicas de Salud, buenas. 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 Sí, a sus órdenes. ¿Qué es la lectopirosis? ¿Qué es la lectopirosis? Ajá. Tenemos otra llamadita, doctor. Crónicas de Salud, buenas. tardes. Aló, buenas tardes. Sí, buenas. Ay, pero el programa de verdad, sí, ya yo lo espero todas las tardes. Yo no quiero salir de tarde porque todos los días aprendo. Un oyente fiel Mire, tenemos. Qué bueno. Eso es muy Mire, importante. ¿cuántos meses? Tenemos un oyente fiel con usted. Qué bueno. Bueno, una no, muchísimas. Yo lo he multiplicado entre mis vecinas. Mira, Gracias. Qué bueno, hace un sí. año murió una vecina, Ajá. porque yo vivo en un sitio boscoso y por aquí aparecen ¿Dónde usted jurones. vive, dama? ¿Eh? ¿Dónde usted vive? En un sitio boscoso, en la Corona de los Doctores. Ok. Y entonces que hay muchos árboles y hay Ay, muchos sí. sitios que no hay como casas. Ajá. Y entonces aparecen jurones. ¿Qué sucede? Que muchas personas tenemos mascotas y dejamos así es. agua Ujú. en el patio para las mascotas. Sí. Y entonces una vecina, parece que uno de los jurones iba a beber agua a donde vivían las mascotas, pues la vecina estaba embarazada a sí mismo y la vecina murió. Fue algo bien triste. ¿Y el, porque- y el bebé que tenía la vecina ¿Y del estaba embarazo? embarazada ella? Sí. Sí, está embarazada, sí. Pero se contaminó, parece que el agua de donde bebían Los hurones. los perros, y parece que de ahí algún perro, ella se contaminó en los pies, con alguna orina del perro que también se contaminó con el agua que tomó, todas muchas cosas. Exactamente, se la vi, así Entonces, mismo es. Ella murió. Entonces, la verdad, eso que está diciendo hoy, que la gente cree que nada más es uno tomando o algo así, también si uno tiene alguna herida en los pies o, como te dijo, en la conjuntiva también se puede infectar. También las fosas nasales, hay contaminación, también por la conjuntiva, hay muchísimas maneras. Por eso que ese programa es tan importante, porque uno aprende tanto. Muchas gracias porque ustedes están orientando a uno. A usted por llamar, dama, a sus Muchas órdenes. Gracias a usted, joven. Qué bueno, ese es justamente nuestro propósito, llevarle informaciones para que usted pueda cuidar a usted y a los suyos. Eso es lo más importante. Entonces hablábamos sobre las manifestaciones clínicas, ¿verdad? Que puede aparecer en esta enfermedad y entonces usted notar cómo son, les decía, fiebre intensa, dolor de cabeza, dolor de todo el cuerpo, y la conjuntiva amarilla. Si usted vio esa conjuntiva amarilla como si usted tuviera hepatitis, entonces ande mucho más rápido, porque posiblemente estemos dentro de la leptospira, el cuadro más peligroso que pueden llevarle a la muerte, así que es importante. Resuelva que la severidad de la leptospirosis se ha ilustrado básicamente porque aparece daño a nivel de los fallos multiorgánicos. Les decía que se daña el riñón, el corazón puede sufrir, el hígado, el vaso, esos órganos nobles, entonces hay que tener mucho cuidadito. Doctor, y lo que tenemos también que tener pendiente es que en muchas ocasiones
las personas dicen, pero yo no he estado recientemente en contacto. Déjenme aclararle algo, que inclusive podemos tener una contaminación con la bacteria y tardar de 5 a 14 días para manifestarse, e inclusive hasta 20, que tenemos que tenerlo O sea, claro. que tiene un periodo de incubación muy largo. Muy largo. hasta Entonces las 22 pacientes dicen, días. no me contaminé y no lo Y relacionan. después recuerda, sí, yo estuve hace 10, 12 días en una zona de un río y estuve caminando y anduve donde había una cantidad de ganados y así O también. que hago algún ejercicio extremo. Ahora También. se ha puesto de moda muchos ejercicios en montaña, ciclismo de montaña. Ciclistas, A mí que me encantan mucho los buggy. O sea, hay muchísimos deportes que lo exponen. el canotaje, pero se supone que debe hacerlo donde haya corriente, porque usted anda en un lago, es muy peligroso cuando no tiene corriente de agua, eso es importante. Pero le decía que cuando se presenta la leptospirosis severa es el caso que está la ictericia. Tenemos una llamadita, buenas tardes. Sí, Buenas, crónicas de salud. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Bien. gracias a Dios. Qué bueno. Una preguntita, doctora. ¿Existe Sí. alguna vacuna para combatir la leptospirosis? Bueno, no hay vacuna para humanos, sí para animales. Sí existe para su mascota que usted puede vacunar sobre la leptospirosis, pero no hay para humanos aún. Eso está en experimento, aún no ha llegado la prueba, pero sí usted puede vacunar sus animales. Usted lleva sus mascotas a su veterinario para que la cura, porque es muy importante esto. Recuerden que el gato es muy difícil que le dé la leptospira, pero la puede padecer. Pero si usted tiene, ya hay gente que tiene hasta caballito y cerdito como Doctor, como pero mascota. leones, doctor, serpiente. prima, los reptiles también pueden padecer y ratoncitos también tienen de mascota. Buenas tardes. Buenas. Sí, buenas tardes. Sí, buena. ¿Quería hacer una pregunta al doctor Calderón? Sí, le escuchamos. Bueno, doctor, le hablamos del proyecto de la policía. Usted no me va a perdonar porque siempre lo estamos persiguiendo. Por eso su Pero programa es que usted como que ha llamado varias veces este programa, así que no se preocupe que nosotros también le servimos al ejército y a la policía, estamos para eso. Gracias, es que nuestro proyecto está pendiente de ustedes. Ustedes me están bueno. instruyendo cada día más. Qué bueno, me Mi alegro pregunta mucho. es, Sí. en caso de una mujer embarazada, Ajá. comer algún alimento y que le produzca la leptospirosis, ¿en qué se puede ver afectada la criatura? Es una buena pregunta. Mire qué sucede. Por lo regular, y eso hay que darle gracias a Dios, la contaminación por vía gástrica no es lo más común dentro de la leptospirosis. Es lo menos común, pero quiere decir que así se puede dar. Si usted tiene una gastritis, alguna erupción a nivel del esófago, el estómago, entonces cuando usted toma un alimento contaminado, puede entonces penetrar al torrente sanguíneo y pasar y afectar su cuerpo, la leptospirosis. Cuando una mujer embarazada se afecta por la leptospirosis, es una enfermedad que inmediatamente debe acudir a su médico para ser ingresada, porque esta enfermedad con el embarazo exacerba sus cuadros clínicos y entonces está muy en peligro la vida tanto de la madre como del niño. Inclusive, doctor, en una entrega que estuvimos nosotros el lunes pasado, se le especificó a los pacientes que durante el periodo de embarazo existen unas condiciones fisiológicas que se prestan a hacer un cambio tanto hormonal como fisiológico de la paciente, entre ellos el sistema de coagulación. Le especificamos que las mujeres con coagulación tienen un trastorno per se. Entonces, encima de eso, tener una contaminación, una afectación directa por una bacteria exacerba más el cuadro y puede inclusive comprometer tanto a la madre como el bebé. Continuamos con nuestro programa de hoy. Hoy tenemos un programa que estamos hablando de las enfermedades, las cuales se exacerban durante el tiempo de contaminación, entre ellos en esos días lluviosos donde tenemos desbordamiento de muchos ríos y demás. Tenemos una importante que es la leptospirosis, que es una enfermedad que es de vital importancia. Estábamos hablando que es una zoonosis, que es una enfermedad producida por una bacteria y que tiene inclusive estadios en los cuales van de leve, moderada hasta grave, severa. Y el doctor en una entrega anterior, antes de la pausa, estaba conversando de que la severa tiene sintomatologías específicas, inclusive
coloración, cambio de coloración en lo que es la conjuntiva de los ojos, que compromete inclusive en aquellas mujeres embarazadas que se contaminan por alguna vía, tanto de las fosas nasales, vía oral o demás. Doctor, gracias al Señor que ese estadio es uno de los menos frecuentes de la ectopiria, pero el diagnóstico precoz es lo más importante. Debe hacerse un diagnóstico temprano. ¿Cuál es el método más usado para diagnosticar la ectopiria, doctor? Así es, doctora. Nosotros, pues, lo primero que tenemos que verificar es cuando tenemos el diagnóstico diferencial, porque hay muchas de las enfermedades que se pueden confundir con la leptospirosis y entonces grave también. Usted deja pasar por alto un dengue confundiéndolo o confundiendo una malaria, entonces como tienen síntomas muy parecidos, es importante hacer el diagnóstico precoz. Nosotros solo hacemos el diagnóstico de esta enfermedad a través de lo que es el laboratorio, el cultivo de la leptospira, y así como hacemos. Mientras tanto, estamos haciendo el tratamiento producto del cuadro clínico que va presentando el paciente, que eso es básico Importante. para evitar complicaciones mayores. Doctor, tenemos una llamadita, por favor. Sí. Crónicas de Salud, buenas. Bueno, doctora, Sí, a sus órdenes. una pregunta. ¿La vacuna o las vacunas para la leptospirosis tienen algún efecto secundario? El doctor le comentó en una entrega anterior que en humanos todavía no se ha experimentado lo que es una vacuna, que se está utilizando en animales, que si tenemos alguna mascota, debemos darle un seguimiento con el médico de los animales, que es el veterinario, para que sea vacunado y que no se manifieste esta patología porque están en contacto directo con nuestros familiares, hijos y demás. Así es que aún el humano no tiene una vacuna específica, pero en los animales sí tiene una buena biodisponibilidad y no obstante eso mejora para que no se manifieste en un gran porcentaje la enfermedad. Así es, doctora. No tenemos vacuna humana, pero sí animales que son los que transmiten la enfermedad, y eso es la importancia de tener su línea de vacunas a todos estos animalitos que tenemos, sobre todo en nuestros hogares. Es interesante, pero le decía que era importante conocer los diagnósticos diferencial con esta enfermedad. La salmonelosis es otra de las enfermedades que son gastrointestinales, que también se pueden confundir con lo que es la fiebre tifoidea, ¿verdad? Con lo que es la leptospirosis, y entonces nosotros poder, cuando hacemos el diagnóstico, debemos hacerlo por el cultivo de la leptospira, que cultivamos el microorganismo a través del laboratorio de serología, y entonces ahí procedemos. Ya con el cultivo nosotros lo tenemos a mano, ya tenemos el diagnóstico, ya entonces instalamos el tratamiento. ¿Qué tratamiento nosotros usamos por lo regular? En estos pacientes se usan antibióticos para nosotros mantener y reducir el tiempo de manifestación de esta enfermedad. Utilizamos primero la doxiciclina, que es un macrólido que se usa de 100 miligramos 2 veces al día. Lo usamos cuando tenemos esta enfermedad, por lo regular entre 15 y 20 días, para poder dar con la enfermedad y eliminar el parásito. Resulta que a veces, si usted es alérgico entonces a este medicamento, pues lo podemos cambiar, o si está embarazada, no está recomendada. Y en el momento en el cual esté cruzando el embarazo. Va a es importante. depender si está en estado de embarazo, pues entonces no es conveniente que nosotros le indiquemos este medicamento. Entonces podemos utilizar otras sustancias de antibióticos para cambiarlo, como es el caso de la ceftriaxona que se usa, y la penicilina G, que es muy importante, 6 millones de unidades que se le aplican diario para nosotros poder contrarrestar esta enfermedad como la leptospirosis, que como le decía, dependiendo del grado a donde llegue, pues entonces le puede poner en peligro la vida suya y la de cualquiera de su familia que esté afectada por esta enfermedad. ¿Sí? Doctora, es algo importante que tenemos que decirle a los que nos escuchan. Ajá. Independientemente de que usted sospeche que esté pasando por una leptospiria, lo principal es dirigirse a un centro, el centro inmediato, o sea, el que esté más cercano a usted, para que sea bien diagnosticada. Porque muchos, al confundir la sintomatología y a escuchar a cuál o tal persona, empiezan a utilizar medicaciones que en un futuro van a necesitar. Antibióticos Comienzan que pueden... con los tests, ¿no? Exactamente, empiezan a tomar té
una tisana, inclusive remedios caseros que no están debidamente certificados. O le dan poca importancia a la enfermedad. No se me va a quitar, déjeme beber un jugo de guayaba o un té de guayaba para que el color amarillo de la conjuntiva se pase. Lo principal es el diagnóstico. Volvemos a decirle que el pronóstico de la enfermedad va a depender mucho del momento del diagnóstico. Si usted no diagnostica precozmente la enfermedad, las complicaciones vienen y el cuadro, cuando está instalado, es más difícil de sobrellevar. Porque hay afectación a órganos como el riñón, pulmón y demás. Es importante que lo sepan los que nos escuchan. No se mediquen, diríjanse a uno de los centros más cercanos y especifique. Y dígale que estuvo en contacto, que estuvo en un lugar, en el campo, a lo que usted se dedica. Tenemos una llamadita, Hay que doctor. recordar, doctora, que no solamente para esta fecha de lluvia son los roedores los que van a salir de su madriguera. Luego de evitar al decir e informar a los amigos que tienen en su techo gomas, latas, aquellos que tienen acúmulo de agua, en estos tipos de envases, en 2 o 3 días van a tener una cantidad inmensa de mosquitos. Multiplicaciones, doctor. Pero muchos mosquitos. Entonces tiene usted que ahora en su entorno dar una vueltecita y así las asociaciones de vecinos y de todos los que componen una comunidad, moverse en eso para que puedan ustedes evitar que esos mosquitos que van a comenzar ahora a multiplicarse, pues comiencen a hacerle daño a ustedes mismos. Buenas tardes. Buenas. Sí, buenas tardes. Sí. Yo quiero hacerle una pregunta al doctor, por favor. Sí, le escuchamos. Sí, ¿cuáles son los animales, aparte de los ratones, que transmiten la leptospirosis? Ah, muy bien. Pues como le decía, los vertebrados y algunos roedores. Tenemos, por ejemplo, el ganado vacuno, también el bovino, el cerdo también produce esto. Las cabras, el caprino, las cabras, algunos reptiles, aves también. También es producido por los perros. El gato muy difícilmente que sea uno de los portadores. Que transmita la enfermedad. Transmisor de esta enfermedad. El gato es difícil, pero también no es que no lo pueda hacer. Y el hurón, señores, las personas que viven en el sur, dentro. En el sur hay muchos hurones por todas partes, doctor. Sí, pero usted sabe, nosotros lo vemos también en muchas. Fíjese el primer caso, como nos presenta la joven que en su zona. Porque vive en una zona un poquito alejada. Aislada. Ella conversó de que era en la zona de la Colonia de los Doctores, que es para Villamella. O sea que tenemos todavía algunos lugares que no están habitados y me imagino que al ser bosquejo. Sí, los hurones buscando el agua para tomarla, se contaminaron el agua y el perro se contaminó y el perro transmitió a la pobre señora que luego falleció este hecho de la leptospirosis. Entonces sí, nosotros hacemos el diagnóstico precoz, como muy bien dice la doctora Valenzuela. Si logramos hacer el diagnóstico a tiempo y llevar el tratamiento con los antibióticos correspondientes y la medida del lugar, si usted se siente esos síntomas como son dolor de cabeza intenso, si usted siente fiebre intensa, usted siente mialgia, dolor en el cuerpo, si usted siente un tinte histérico en sus ojos, debilidad en su cuerpo, entonces si usted en esta época de lluvia ha estado cerca de estanque y ha estado, pues, lamentablemente. O si se dedica a algún ejercicio, también alguna actividad. Los ciclistas, sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas de la leptospirosis, a eso estábamos conversando justamente. Ponga su medio para su radio para que nos escuchen. Miren, lo principal en la sintomatología de la leptospirosis es el dolor de cabeza, la llamada cefalea. Es una cefalea muy intensa, un 75% de los casos comienza, pero también puede presentar dolor muscular, la llamada mialgia. Puede presentar dificultad respiratoria porque produce una hemorragia interna y entonces esa hemorragia puede producirle daño a nivel de los pulmones y venir con una dificultad porque produce edema también en el cuerpo. Puede producir también lo que son dolores musculares, dolores óseos. Es muy parecido a otras enfermedades que mencionaba como diagnóstico diferencial, pero sobre todo si usted encuentra que usted tiene para esta fecha de lluvia, no recuerde que para esta fecha también comienzan la transmisión de los vectores de mosquito, ¿no? Los vectores de la Aedes aegypti, y hay que tener cuidado también, como decíamos ahorita, los criaderos,
Tenemos que darle tratamiento para que esos criaderos que nosotros en nuestros hogares y en nuestro entorno de manera libre tenemos, entonces comencemos a eliminarlo para evitar la reproducción de estos mosquitos que también producen enfermedades que son terribles para el ser humano. Recomendaciones, doctor, porque ya nuestro tiempo se está agotando. Ya. Así es. La recomendación que vamos a dar nosotros para estos días de lluvia, que ya le decía que ONAME, la Oficina Nacional de Meteorología, informa que van a continuar las lluvias. Es importante que usted pueda, como le decía, cuando usted va y llegue a su casa con enlatados, cuando llegue con frascos, es importante que usted lo lave antes de abrirlo. Lávelo bien para que no se contaminen. Así cuando usted compra los botellones de agua, antes de usted abrir ese botellón de agua, lave esa tapa bien. Quítele una cantidad inmensa de un cultivo de bacterias que usted no se puede imaginar, producto de la manipulación, porque es el lugar donde se toma para ser trasladado y lo coge uno que lo monta, el otro que lo despacha, el otro que lo sube al edificio y nosotros en nuestro hogar. Bien sudado, doctor, déjeme decirle. No solamente el sudor, doctora, también es que ellos muy jóvenes manejan mucha cantidad de dinero y además no tienen el lugar para mantenerse con sus manos higienizadas. Y además quiero decirle que usted tiene que tratar de cocer bien los alimentos, tratar de eliminar todos los que son las fuentes en sus hogares para atraer estos animalitos que le pueden hacer daño. Si usted se siente con alguna de las sintomatologías mencionadas, llámese por ejemplo dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, dolor en los huesos, conjuntiva amarilla, entonces podemos estar pensando que estamos en la presencia de una leptospirosis. Así que usted sabe, mis queridos amigos, le vamos a dar las gracias en esta hermosa tarde que Dios nos ha dado para estar con ustedes, deseándole que tengan un feliz día y decirle que mañana jueves continuamos con ustedes aquí en Crónicas de Salud y recordarle que su mejor riqueza es su salud. Su salud. Buenas tardes. Porque la mayor riqueza es tu salud. Por CDN Radio hemos presentado Crónicas de Salud.